¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este Antes de Mediodía. Soy Jaime Albarracín, hoy por John Arandia, quien se encuentra de viaje, así que voy a tener el placer de estar junto a todos ustedes en el transcurso de los próximos días. Ya es un gusto para mí estar junto a todos ustedes, brindándoles información, brindándoles amenidad y por supuesto también dándole todos aquellos datos que usted necesita conocer para que de alguna forma tenga la posibilidad y toda esa capacidad también de estar muy bien con las noticias, con todo aquello que definitivamente está viviendo Bolivia. Ha sido un fin de semana intenso, un fin de semana que básicamente nos ha dejado algunas movilizaciones en cuanto a partidos políticos, con algunas presentaciones de candidatos. El movimiento político está bastante variado. Evo Morales, el fin de semana que ha transcurrido, ha realizado una concentración importante acá en proximidades del campo ferial. Después estuvo en Cochabamba y los otros candidatos están también con 3/4 de lo mismo, realizando una serie de propuestas que en muchos casos pueden resultar bastante polémicas. Pero eso es lo que está pasando en el ámbito político. Hay otro aspecto que está preocupando y mucho a la población, sobre todo a la población en Santa Cruz, porque fíjese usted que allí se está dando un mega incendio con varios focos de calor, así se denomina, focos de calor, que han sido básicamente encendidos, se podría decir, por aquellas personas que en algunos casos realizan chaqueos, esa forma tan desnaturalizada que existe de abrir el espacio en la tierra para luego proceder a la siembra. Es en ese marco y en ese sentido que se habla que hay aproximadamente, ya se está llegando a las 500.000 hectáreas de predios que se han ido consumiendo en el transcurso de las horas precedentes, y aquello ya ha movilizado a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, a sus viceministerios. El presidente del Estado ha suspendido sus actividades proselitistas y de administración del Estado, producto de esto que a través de Fides TV estamos viendo y que yo les narro, amigos de Fides. Hay voluntarios que se están dirigiendo a este lugar para mitigar este enorme incendio que está afectando a varios poblados cruceños. Quiero comentarle que el fuego ya ha llegado también en algunos casos a proximidades del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde se han tenido que suspender algunas operaciones aéreas producto de esta situación. Obviamente los medioambientalistas están muy preocupados porque está matando fauna, está matando flora, y a partir de esta situación se está generando esta crisis ecológica que se tiene al momento. Pero se encuentra en el lugar de los hechos, está allí y nos va a graficar con mayor propiedad Richard Arizpe. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, Richard. Bueno, lamentablemente con este suceso que está marcando seguramente a los cruceños por los niveles de contaminación, por todo aquello que está representando este hecho, este siniestro que se tiene allá. Richard, ¿cómo estás? Un saludo cordial. Bien, estamos esperando entonces ese contacto con Richard Arizpe. Me comunican por favor si ya tenemos lista esa comunicación. Me dicen que sí, así que nuevamente te doy los buenos días, Richard, con este siniestro en Santa Cruz. Sí, muchísimas gracias. Decirle que el presidente Evo Morales ha llegado a Santa Cruz, ha dado una conferencia de prensa bastante breve en el aeropuerto de El Trompillo. En este momento suponemos ya sobrevolando los lugares que están siendo más afectados, principalmente Roboré, la mayor parte de la Chiquitanía. Acaban de reportar también desde Andecruz
que son más de 16.000 los focos de calor o de incendio que se han reportado hasta el momento. O sea, una cantidad enorme de hectáreas está siendo depredada debido al fuego. Los dos helicópteros que han llevado lastimosamente no pueden apagar la gran cantidad de incendios, esto sumado a las sequías, como también a los fuertes vientos que se están reportando en todo el oriente boliviano. Desde la gobernación también están trabajando, están buscando presupuestos, ya se ha declarado la alerta departamental. Vamos a escuchar brevemente lo que decía el presidente de la Asamblea Legislativa, Hugo Salmón, al respecto. Escuchamos. El requerimiento para poder atender el desastre y si precisa aprobación del paso presupuestario, en ese momento nosotros nos activamos para poder aprobarlo. Hemos comenzado a sesión permanente hoy y mañana para que cuando llegue el punto lo aprobemos. Muy bien, estábamos escuchando al presidente de la Asamblea Legislativa en asamblea o en sesión departamental. Se están declarando para buscar recursos y atender las emergencias. El municipio de Santa Cruz de la Sierra también está haciendo ya una llamada a la conciencia a la población para que pueda ayudar con alimentos, con agua que se necesita, agua potable para la gente que se ve afectada, porque recordemos que la ceniza también afecta los afluentes de agua. Entonces esto se está haciendo acá en Santa Cruz de la Sierra, se está llevando también personal del municipio para poder sofocar estos incendios. Lamentable lo que ocurre, las imágenes son obviamente elocuentes, animales muertos, animales del monte, flora, fauna, maquinaria también que se ha perdido, ganado, vacunas, en fin, las pérdidas aún no se han cuantificado, pero se supone que son millonarias por la magnitud del incendio gigantesco que se está produciendo en nuestro departamento. Estudio Central de La Paz. Richard, es muy importante la información que estás brindando porque esto está afectando notablemente a la población cruceña. Así que te voy a pedir algunos datos más. Tengo entendido que varios ministros de Estado también se encuentran ya allá en Santa Cruz. El ministro Carlos Romero también tengo entendido que está allá dirigiendo algunas acciones de los bomberos. ¿Qué otras autoridades más hay? ¿Qué ayuda más está llegando al momento ahí a Roborea, Santa Cruz? Bueno, recordemos de que está Defensa Civil, está el INRA con su personal, los municipios también se están sumando, la gobernación, los bomberos voluntarios, en fin, son varias las instituciones que se están sumando. Algo muy importante es que recordemos que Santa Cruz tiene que llevar adelante un paro cívico el 21, o sea, el día miércoles. Al parecer estarían también revisando esta situación para no llevar adelante la medida y todos aunados buscar los recursos económicos para poder atender esta emergencia. Reiteramos, los cívicos estarían revisando la situación, la posición de llevar adelante un paro cívico este día miércoles. Algo muy importante también es que el INSA debe dar respuesta a la dotación de tierras en todo el oriente boliviano y que por el desmonte, el chaqueo que se está haciendo, habría originado esta inusual e inédita cantidad de incendios forestales en Santa Cruz, compañero. Finalmente, Richard, tengo entendido que también, más allá de lo que está representando este apoyo, esta ayuda y todo lo que va a hacer el trabajo para apagar este incendio, está también el tema de la investigación. Se va a investigar quiénes han iniciado este fuego y a partir de aquello también se buscará sanciones, porque al parecer no solamente se trataría de chaqueo, sino también existe la posibilidad de que otras personas estén prendiendo fuego. Sí, exactamente, hasta un cigarro que uno bote de la carretera hacia el lugar donde está seco la maleza, más el viento, esto puede desencadenar en un incendio. O sea, todo está como un caldo de cultivo para que los incendios continúen propagándose. Satelitalmente se puede evidenciar exactamente dónde se origina un incendio y que obviamente puede traspasar distintas propiedades, distintos bosques, distintos municipios. Eso es notorio, pero obviamente las autoridades a través de la información satelital pueden dar con los responsables de estos hechos. Muy bien, muchas gracias. Le decimos entonces a Richard Arizpe, más adelante nos va a estar informando seguramente con relación a esto que está aconteciendo, que preocupa, que llama la atención. Básicamente, las autoridades de gobierno ya se encuentran en el lugar, han llevado un gran despliegue de ayuda. Se habla de unos 300 voluntarios, hay policía
de bomberos también que se encuentra en el lugar para mitigar este suceso que ya ha consumido algo así como unas 500.000 hectáreas y esto por supuesto está preocupando. Preocupa muerte de animales, flora, fauna que desaparece, existe también la contaminación que afecta a las personas que se encuentran allá, las cenizas llegan al agua, esto contamina y este es el panorama que se tiene en este lugar. Estaremos atentos acá a todo aquello que está sucediendo en Santa Cruz, sobre todo en 6 poblados, uno de los más afectados, uno de los que ha sufrido más esta devastación, es el municipio de Roboré, donde básicamente se ha instalado un cuartel general para atender esta situación y allí es donde están trabajando. Muy bien, vamos entonces amigos a Fides TV, dejarles con estas imágenes y nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, viene este segmento tan esperado, este segmento que a usted seguramente le va a gustar mucho porque vamos a hablar de algo que indudablemente también es historia viva en la televisión nacional. Ya le comento luego de esta pausa de qué se trata. Waldo Vargas, paceño, fundador del canal estatal, testigo del nacimiento de la televisión en Bolivia. Fue becado a Francia. A su regreso, fue contratado para diseñar canales como Paceña de Televisión, Hoy ATV, Canal 6, América Andina, Hoy Reduno, Canal 24, premiado varias veces a su trayectoria en televisión. Toda una enciclopedia del mundo de la televisión. Y para mí es un honor estar junto a Waldo Vargas, con quien también tuve la oportunidad de trabajar hace un buen par de años. ¿Cómo pasa del tiempo, Waldo? Qué gusto que estés aquí. Para mí es un placer realmente poder compartir este escenario. Un verdadero honor verte de tanto tiempo. Tú eres un líder de información, un hombre también que conoce mucho de la televisión. Y me rejuvenece estar acá, entrar al estudio de mucho tiempo, ver el set tan precioso, la iluminación, los chicos, las cámaras, contactarme contigo, pues una belleza. Waldo Vargas, bien decía en la presentación, una enciclopedia viva y justamente, fíjense ustedes amigos, que en poco tiempo más, Canal Estatal va a cumplir 50 años de haber sido fundado y Waldo Vargas estaba ahí. ¿Qué recuerdos, Waldo? Uy, pues era muy muchacho, era muy joven, tenía 20 años. Empezamos desde abajo con un grupo de amigos y fue una verdadera maravilla. Ahora nos damos cuenta de la epopeya que hicimos, de la que fuimos parte, ¿no? Años después uno se da cuenta y dice, bueno, qué valor tan grande de la inauguración de la televisión. Y en esa época, incluso el 30 de agosto, ni siquiera nos dieron la cobertura necesaria a los otros medios, tal vez por recelo o por alguna situación. Bueno, a 50 años la radio estaba muy fuerte, claro. Llegaba con mucha, me acuerdo de esas radios, bueno, así también lo narran los libros, Radio Nueva América con el Salmón, Raúl Salmón de la Barra, Altiplano, Radio Altiplano, los hermanos Costas, en fin, que tenía una llegada muy fuerte en los medios de comunicación, Radio Fides, por supuesto también. Y bueno, la televisión estaba resultando lo que hoy son las redes sociales, sí. Algo nuevo, algo diferente y seguramente también contradictorio y polémico el medio, ¿no? Claro. Y un detalle muy importante, la televisión se nutre de gente de radio. Entonces la mayor parte del personal era de radio, operadores de sonido, y el detalle más importante, los locutores, Walter Peña, Jorge Homan, Freddy Flores, y mucha gente que hacía radio. Naturalmente nuestro gran ícono Lalo Lafalle. Lalo Lafalle, y también, bueno, ahí estaba naciendo también en la vida deportiva un Toto Arévalo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también habían otros, Mario Chino Roque, lo recuerdo sí, también, ¿no es cierto? Sí. Luz Mendoza, que hacía también algo de periodismo, es decir, tanta gente que ha pasado por el canal estatal, Waldo. Sí, Toto llegó después.
el pionero fue Juan Carlos Costas. Juan Carlos Costas. Luego estuvo don José Arturo Siles, que en paz descanse, y luego vino Toto que se consagró y bueno, todavía está en la actualidad. Y de igual manera, ¿no? Mucha gente que a veces protestaba contra la televisión ingresó al canal. Otro de los íconos de la televisión también fue el compadre Palenque, que él tenía su programa, se llamaba El Hiper Show. ¿No? Y no hay que olvidarse de la radio Limani. Radio Limani, por supuesto. La emisora del Estado boliviano. No, una linda radio, linda emisora. No trabajé ahí, pero estaba cerquita en el Ayacucho, la radio y el Canal 7. Con tantos años de experiencia, ¿cómo ves ahora, Waldo, esta situación que se presenta con los medios de comunicación, la emergencia de las redes sociales, que también están marcando esta dinámica de lo que representa básicamente el quehacer periodístico, comunicacional? Bueno, la televisión ha cambiado en el fondo, no en la forma. Entonces ahora hay diferentes situaciones de comunicación, de información. Por ejemplo, vamos a tocar la principal, la tecnología. Antes nosotros le ordenábamos a la máquina hacía lo que nosotros ideábamos. Ahora los efectos vienen en computadora, vienen en alta definición, como es la televisión actual, y ya viene todo naturalmente, sin ofender a nadie. Hay criterio también para realizar un efecto, ¿no? Y los íconos más grandes de la televisión, después tocamos el tema de las redes sociales, eran, primero, la inauguración el 30 de agosto, la llegada del color el 80, luego la llegada de la televisión privada y ahora la alta definición, la high definition, ¿no? Y con respecto a las redes sociales, es cierto, ya va dominando, va captando más gente para que pueda verse. ¿Qué pasa con los chicos de ahora? Están con el celular y que ya olvidan muchas veces de ver la televisión. Es que ahora se puede ver la televisión incluso en el celular, ¿no es cierto? Claro, puedes estar al día y no te puedes perder absolutamente algo, digamos. Correcto, pero hay que tener cuidado sobre todo con los niños. Así es. Es fácil ingresar al... Y seguramente en esa época decían, ten cuidado con la televisión también, ¿es cierto? Porque la televisión revolucionó la forma de la vida. Sí. Un cafecito, por favor, que está muy rico. Adelante, por favor. Mira, te voy a pasar nuestro café Windsor, que es muy bueno. Me imagino que es delicioso, muy gentil, sí, gracias. Adelante, por favor, con ese rico café. Y enseguida vamos a degustar también el queso y la marraqueta. Muchísimas gracias. Ahí tienes azúcar, agua, por favor. Sírvete, Waldo. Es un placer conversar contigo porque, favor. A ver, cuéntame alguna experiencia, algo que recuerdes de tantos años. Me imagino que esa fundación del canal estatal está plagada también de anécdotas, experiencias, correteos y ese día a día que se vive en los medios de comunicación. Claro, nos preparamos meses antes, porque la instalación se hizo a finales del 68 casi, con la llegada de Inelec, los equipos y el Alto no tenía acceso, como ahora la autopista, acceso vial. Íbamos en colectivos, me acuerdo, el 14, el 16. La televisión tenía su propia góndola, pero cuando perdíamos había que subir en lo que sea. ¿no? A veces subíamos en camiones de leña, porque no había mucho acceso, como te digo. Y era interesante. Y otra de las cosas que es un detalle que muy pocas personas se acuerdan, el día mismo de la inauguración. Era una élite de gente, don Juan Recacochea, que en paz descanse, director de cine, David Edelman, Alfredo La Placa, Roberto Cosi, los primeros directores, el señor Carlos Valera, el ingeniero Carlos Valera perdón. Bien, mientras tanto nosotros aquí podemos invitarle este café excelente, Windsor. Por favor, usted vea esta presentación y realmente se lo aconsejo. Windsor, que siempre nos acompaña en este queso y marraqueta. Café liofilizado Windsor, el gusto por el buen café. Veremos cómo está. Muy bien. A ver, Waldo Vargas nos estaba contando y cómo nos cambia la vida, ¿no? Hasta con el celular. Sí. Waldo, nos estabas contando esas anécdotas, esas experiencias. Entonces, una de las damas era doña María Esther Vallivian, que en paz descanse también. Y era la encargada de presentar y decir,
Nunca me olvido, porque yo estaba ahí pendiente y decía, buenos días o buenas noches, a partir de hoy empiezan las emisiones de Canal y presentaremos el gran show de Canal 7. Ella dijo, presentamos el show de la Gran 7. Una anécdota bonita, ¿no? Y otra que le hacíamos al abuelito Tino, nunca me olvido. El abuelito Lozada Gómez, Claro, que claro. eran los niños de aquella época, lo recuerdan mucho, Pero seguramente. por favor, creo que hasta John Arantia fue parte de él, Sí, de lo niño. entrevistó alguna vez, Sí. si no me equivoco, sí. Y bueno, así en un atril estaban las cartitas que mandaban los niños, montones de cartitas, y seleccionaban para poner las cartitas. Y nosotros con Jorge Terán, un amigo que en paz descanse, un gran hombre de televisión, le escribimos barbaridades en una cartita, querido abuelito, y le ponemos la primera cartita para que él pueda ver. Entonces el abuelito llega, bueno, mis nietecitos, entra, Hola, y mis lee la nietecitos, carta. me acuerdo muy Sí. bien. Dice, muy buenas tardes, mis queridos nietecitos. Oh, mi querido abuelo. Uy, qué linda cartita. Seguro esta cartita han escrito mis nietecitos Coquito Terán igualito, porque no tienen ortografía, son unos burros. Ya los identificó Ya, rápidamente por claro. todo aquello. Ya sé. ¿Cómo ve la comunicación ahora? ¿Cómo está la comunicación? Algunos dicen que estamos viviendo una etapa de oscurantismo, no sé. ¿Cómo ve la comunicación, el periodismo, ese Waldo Vargas con tantos años de trayectoria? Es muy complejo, hay mucha competencia, hay demasiada competencia, ¿no? Entonces, como te digo, ustedes son los nuevos líderes de información, la juventud está predominando grandemente. Entonces, ahora es como te puedo decirte, tener una evidencia de uno cómo vive una noticia, cómo vive una información, luego transmitirla. Y esa es la tarea difícil del comunicador, de presentarla, porque tiene que gustarle a uno, a otro, cualquiera, no solamente a él. Entonces hay mucha competencia, hay muchos canales para la población que tiene Bolivia en realidad, y más el canal cable, las empresas de cable. Entonces es difícil competir y en algunos casos hasta tienen que tener mucho cuidado de lo que dicen. ¿Cómo ves este tema de la censura, la autocensura? Tú que has trabajado con muchos periodistas notables, que has estado con Carlos Mesa también, tú trabajas, Claro, me en imagino. PAT. Entonces, bueno, ¿cómo ves esta realidad del periodismo ahora? Ya te decía, compleja, pero lo que pasa es que hay que tener cuidado en la información que se va a dar. Hay que manejarla con mucho cuidado, desmenuzarla y muchas veces ser sutil al hacer una información. Uno puede decir lo que siente, pero en algunos casos no lo puede hacer. Muy bien, sírvete por favor, aquí tenemos una crocante marraqueta, Uy, una un delicia. queso espectacularmente fresco para que puedas degustar esto. Ya se nos ha hecho agua a la boca, en definitiva. Y bueno, Waldo, mientras vas sirviéndote un poco de este queso y marraqueta, ¿cómo ves la proyección de la televisión con toda la experiencia que tú tienes? ¿Crees que las redes sociales van a lograr copar todos esos espacios o en definitiva la radio, la televisión van a subsistir? Como bien tú decías, ya las redes sociales están avasallando y se puede ver no solamente en un celular la señal de la televisión, sino hasta en lentes, en anteojos y muchos casos que la tecnología permite. Pero la televisión es la televisión. La televisión tiene su encanto, la televisión tiene su público. Hay para todo público sectores de televisión, no programas. Hay gente que le gusta las novelas, hay gente que le gusta la información, infantiles. Yo, por ejemplo, me sigo viendo en cable El demonio de Tasmania. ¿No? Y aquí en Fides, por ejemplo, te pasan Combate. Combate, Son claro. los Beverly Ricos, Por favor. series icónicas que definitivamente han marcado muchas etapas y a una buena parte de la juventud que continúa recordando básicamente esas series inolvidables, ¿no es cierto? Con muy buenas películas de la época también. Barnabas Collins, El vampiro. Sí, Sombras Tenebrosas. Sombras señora, ¿no? tenebrosas era, luego Combate, Rin Tin Tin, de un perrito, una maravilla. Y La familia Ingalls también llegó. Y bueno, tantos programas. Y hay que destacar, por ejemplo, lo nacional, lo nuestro. El pionero, el abuelito Tino, un hombre que hizo bastante por los niños. Miki Jiménez,
luego llegó Margarita Arauz, que se toca de otro tema, y llegó la señora Mabel Rivera, la esposa de Mario Castro, con un teatro, pero de primera categoría, se llamaba El Arlequín. Y este programa fue el primero en exportarse. Lo exportaron al Perú y a la Argentina, si no me equivoco, porque era teatro de alta calidad, hecho en Canal 7, en televisión boliviana, ¿no? Entonces, sí, y además allí se generaron varios artistas, claro, muchas estrellas de la televisión que en lo posterior también fueron construyendo. ¿Cómo ves el periodismo actualmente? ¿Se está haciendo buen periodismo? hay buen periodismo, los periodistas son notables, son gente que pone la cara, gente que está día y noche, llueva, truene, haga sol, haga frío, están dando la información, como ahora, por ejemplo, el tremendo incendio que hay, la gente está ahí amanecido. Ayer creo que esta mañana explotó un cisterna, entonces la gente está, muchas veces no duerme, ni comen los periodistas, están conjuntamente el camarógrafo o el editor, el productor que está a su lado, indicando. Entonces esa es la voz sacrificada. Yo lo veo muy bien, es alto periodismo, lo digo con orgullo, capacidad muy grande y sobre todo la formación que tiene. Waldo Vargas, seguramente esto deja muchos sabores, pero también deja muchos sinsabores. Sí, naturalmente. Lo que te decía, hay que tener mucho cuidado en lo que dices ahora, actualmente, ¿no? Hay libertad de expresión, hay libertad de dicción, lo que tú digas, pero tienes que tener mucho cuidado en lo que vas a manifestar. Hay gente que no le agrada, hay gente que sí le agrada, hay gente que le agrada que diga que hable siempre bien de él, ¿no? Y si no, te da con todo. ¿Y cómo lo ves ahora el canal estatal? ¿Qué te parece? El canal estatal siempre ha estado al servicio de los gobiernos de turno, siempre. Ahora, lo digo abiertamente, sin ánimo de ofender a nadie ni molestar, ahora es exagerada la cobertura que se le da al gobierno, ¿no? Pero el canal siempre ha sido un canal lleno de ideas. Hablaremos de la parte que más me interesa, ha sido el primer canal en llegar a gran parte de los rincones de Bolivia. No había Entel, no había como ahora satélite, se llegaba en base a microondas, negro pabellón, las repetidoras que se instalaban en las minas, en Santa Cruz, en Cochabamba, que fueron las primeras señales que recibió. Y el canal siempre va a seguir siendo un canal, aunque... Eso es lo lamentable, no se pudo hacer televisión pública como acontece en otros países, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una Deutsche Welle, correcto, ¿no es cierto? Claro. En Francia también. TF de France, sí, claro. Exactamente, pero generalmente, y eso es lo que muchas veces se cuestiona, es que los gobiernos de turno han utilizado el canal estatal definitivamente para difundir sus programas y no una televisión para el pueblo. ¿Piensas así? Sí. E incluso faltan programas de formación cultural. Y si se quiere llegar al campo, programas en aymara, en quechua, bien estructurados, bien diseñados. Ahora la gente dirá, a mí no me interesa ver una producción en quechua, en aymara, yo prefiero ver una novela, de acuerdo. Pero el canal debería estar, como es el que más directo llega, ver, planificar, hacer una relación de a quiénes va a llegar, a qué público va a llegar, a qué sector va a llegar, porque no es cuestión de lanzar para todo. No te olvides que hay público de toda edad, de todo tamaño. Incluso hasta en algunas escuelas debería haber televisores con orientación vocacional ya para los niños. Incluso acercarlos al idioma, ¿no? A los que son albaristas netos o quechistas, decirles cómo es el castellano o el español y viceversa. Enseñar a la gente también lo que es el idioma nativo. Waldo Vargas, una eminencia en la televisión, ha trabajado, te conoce seguramente, Waldo, a todos los presentadores, conductores, y quién no conoce también a Waldo Vargas, un personaje que en muchas ocasiones, o casi todo el tiempo, has estado detrás de cámaras, Waldo. Sí, me consagré como realizador, como director de cámaras. Era muy exigente, estábamos temprano, un detalle que te cuento, los noticieros los hacía grabar de lunes a viernes y anotaba a qué hora había un error, y camarógrafos, sonidistas y todo el personal que estaba en el control o en el estudio estaba obligado a ir a las 8 de la mañana los sábados. Entonces, el lunes hemos tenido un error, un mal movimiento de cámara. ¿De quién era la culpa? Tuya. ¿Por qué? Analizábamos. Yo también me equivocaba, ¿no? Y si yo he tenido un error, hice una mala toma, hice un mal encuadre, ponché un botón que no debería hacerlo, lo hice así. Pues. Entonces, analizábamos los errores uno por uno. Les guste o no les guste, yo era muy exigente. Igual, a los presentadores les decíamos cómo deberían pararse, qué deberían decir, no hablar. Ellos sabían hablar, pero los preparábamos de tal manera de que tenía que salirnos perfecta la emisión.
no la puesta en el aire. Así me consagré como realizador y producto de ello he recibido varios premios. El último que recibí fue el Maya, y eso quiero aclarar, recibí los premios Visa, etcétera, etcétera, y lo hice no por ser fundador de la televisión, sino por mi trayectoria. Por tu capacidad. Correcto, eso querido. Muy bien, Waldo, seguramente hay una nueva generación que viene más adelante, Claro. seguramente con nuevas ideas, con muchas cosas que hacer, ya hablando de repente del periodista multimedia, de todas esas cuestiones. ¿Qué le dices a esas nuevas generaciones, a esos nuevos comunicadores que quieren estar en la tele, que quieren estar en las redes, en fin? ¿Cuál es el mensaje? Lo primero que deben definir, ¿qué medio de comunicación van a elegir? Escrito, oral o televisivo. Y en cualquiera de los medios que ha escogido el profesional que va a egresar, pues hacerlo con pasión, hacerlo con dedicación y sobre todo, hasta olvidándose de la familia, porque esa es la televisión en general, no solamente periodismo, la producción, tiene que serlo así. Y jamás envanecerse. Y un detalle también que quiero decir es muy fundamental, es el cariño, el amor que tienen que ponerle a lo que hacen. Si son zapateros, cambiando el tema, que sean buenos zapateros. Si son arquitectos, que sean buenos arquitectos. Y si son camarógrafos como estos jóvenes, métanle, no se queden quietos, vayan de un lado a otro lado, no denle opción al realizador, hagan un plano, un contraplano, muevan la cámara, vean, hagan un track in, un track out. Entonces, esa es la magia de la televisión, porque si estamos en cuadraditos así, la gente se aburre. Antes decíamos el busto parlante. Sí, el busto ¿no? parlante. Entonces, ese es mi mensaje. Y sobre todo, pues, cariño. Qué lindas palabras, ¿no es cierto? Para todos nosotros, una experiencia viva de la televisión nacional, recordando precisamente esto que se va a venir dentro de poco, que son los 50 años de la televisión en Bolivia, de la creación de ese canal que ha sido escuela para muchos y que, bueno, ahora, según se ve, también sigue formando de algunas formas a los nuevos comunicadores. Waldo, muchísimas gracias. No, por favor, anda, me meteré un chivito, como decíamos en televisión. Primero, los canales se nutrieron, es cierto, de mucha gente de televisión. Actualmente hay gente que trabaja, más joven. Luego, el 30 de agosto estamos haciendo una cena bailable con todos los fundadores y ex trabajadores de Canal 7 en el Círculo Italiano. Así que estás también cordialmente invitado. Estaremos allí, recordaremos viejos tiempos y también veremos cómo la vamos a pasar, porque es lindo recordar. No, seguramente, porque va a ser un momento, un encuentro para recordar estas anécdotas que en el periodismo, en la comunicación social, son casi a diario, ¿no? ¿Alguna vez se te cayó la escenografía? Sí, se cayó varias veces. ¿No funcionó el micrófono? No, me acuerdo, era el hijo de Raúl Salmón, Martín Salmón. Era un loco, se me se puso con la cabeza. Y otra vez con Oscar Violeta, un amigo también octogenario ya, fundador de televisión. Vamos a transmitir un mensaje del presidente Banzer. Y bueno, todo listo, acción, todo listo, sí, todo ok, no le habíamos puesto micrófono. Y a alguien le costó eso casi a todos. Sí. No, seguro que luego añadir que el Canal 7 fue escuela de muchos. Sí, definitivamente. ¿No? Y una escuela que formó a muchos. Y bueno, pues gracias por todo, soy feliz, tengo contactos. Lo fundamental, principal es que la gente me reconoce, por lo menos me saluda, no se olvida de mí. Y un honor estar contigo, estar en Fides y verte de tanto tiempo. Y sí, tienes todavía mucho que hacer. Muchísimas gracias, le decimos. Un detallito más. Sí, adelante. Exquisito el café. Muy bueno, delicioso, ¿no es cierto? Sí. Y nos terminamos este cafecito. Y Waldo se va a llevar su quesito y su marraqueta. Para ese lunch del mediodía. Muchas gracias. No, Waldo. por favor. Amigos, vamos a una pausa y tenemos muchísimas cosas más que contarle a usted antes del mediodía. El arte de vivir, qué difícil es vivir, ¿no es cierto? Para muchos, incluso hasta respirar, y en Santa Cruz, ni qué hablar de aquello. Y fíjese, tenemos un entrevistado bastante especial en esta oportunidad. Él es hindú y precisamente viene a enseñar ese arte, el arte de vivir, pero en un segmento muy especial, muy particular. Voy a ver si puedo pronunciarlo bien y ustedes me disculparán. Es Samadhi.
Swami. Swami. Les dije, fallé mi hindú. Muy bien. Él nos está visitando en esta oportunidad y va a hablar del arte de vivir, de cómo controlar el estrés, pero no cualquier estrés ni en cualquier sector, sino en un ámbito particular, el universitario. Bienvenido. Muchas gracias. You know, in today's world, people think having stress is normal. Hoy en día la gente piensa que tener estrés es normal. You are having not good health is normal. No tener buena salud es normal. Your relationship with your family and friends affecting is normal. Si hay algún conflicto familiar o con los amigos, es normal. You are not able to perform properly at your work is normal. No poder hacer un trabajo bien en tu trabajo está normal. But I would say it is not normal. Y él diría que no es normal. If you are stressed, it is affecting every aspect of your life. Si estás con estrés, esto afecta a cada punto de tu vida. And it's very easy to manage stress. Y es súper fácil manejar el estrés. You just need to know a little bit about yourself and you can manage it through the breath. Solo tienes que saber un poco sobre ti y vas a poder manejar todo a través de la respiración. Esta es la técnica fundamental que está empleando, la técnica de la respiración, o maneja algunas otras técnicas más que son diferentes. He's asking about if it's only the technique of breathing or other techniques. You know, majorly is a breath which has a connection with your mind and body. Mayormente, lo mayor es tener una conexión entre tu respiración y tu mente. But there are other things also, so that how you can handle your mind. Hay otras cosas que cómo manejar tu mente. Like the same situation, for one person will be very stressful, for the other person can be an opportunity. Para algunas personas una oportunidad puede ser estresante y para otros una oportunidad realmente. No, for the other person is a stressful situation. Estrés también. For the other person is an opportunity. Ajá. Para alguien puede ser estresante y para otro puede ser una oportunidad. It depends how is your state of mind and how is your energy level. ¿Cómo está tu estado mental y tu nivel de energía? Bueno, y en esta oportunidad creo que va a hablar algo con los universitarios que tienen que manejar distintos tipos de estrés, trabajos, me imagino también los exámenes y todo aquello. He's asking about the today's talk about the students in the university. Today we will be having some techniques of breathing, some meditation. Hoy día vamos a tener técnicas de respiración y meditación. Because to do anything you need a lot of energy. Para hacer algo necesitas un montón de energía. And breath is something which gives you instant energy. Y la respiración y conocerla es algo que te da energía instantánea. But we don't know how to tap the secrets of breath. Tenemos que saber los secretos de la respiración. If you know the secret of breath, you know the secret of managing a healthy body and a stress-free mind. Sí, si tú sabes cómo manejar tu respiración, vas a poder tener un estado libre en tu mente. ¿Cómo van a lograr aglutinar a este público? ¿Cómo van a trabajar con ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y qué consiste básicamente este despegar de esta situación? How are you going to deal with people today? How is going to be the... Yeah, it will be a very interactive session with people. Va a ser una sesión interactiva con la gente esta noche. People can tell what is their issues. La gente va a poder decir cuáles son sus problemas. And they can find some practical solutions to their current issues they are facing. Y vamos a encontrar soluciones prácticas para sus problemas. And if they want, so that this situation, they have the tools for the entire life, we can offer them the tools also. También vamos a ofrecerles las herramientas para que ellos puedan aplicar en su vida en cualquier momento. Because today they will be stress free for sure. Porque hoy día no va a haber estrés, seguramente. But tomorrow onwards they will be on their own. Pero mañana va a estar por su cuenta. How to manage the life situation that time. Y cómo manejar la vida en ese momento. So Arte de Vivir has the proper tools to make everybody a very rich and a happy life. El Arte de Vivir tiene herramientas para hacer una vida muy rica y feliz. Muy bien, muchas gracias. A ver si dan un curso para los periodistas que andamos correteando permanentemente y vivimos en estado de crisis. And anybody can call and it's for gratis, anybody can call us. Sí, cualquier persona está invitada, todos están bienvenidos, es ingreso libre. For the tool also they can use this number, you can tell them this number. Sí, tenemos un contacto que es el 725-25-167. Again, because people 725 because people will take much time to note down the number. But Give me this. It's in the TV. It's not there. It's 725255167. Entiende bien el español, ¿no? Muy bien, éxito y muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien, amigos, vamos a volver a las noticias. Hay un hecho importante que se está registrando en Santa Cruz
y allí precisamente es donde se están tomando decisiones. Se había anunciado un paro para este día 21, un paro que involucraba a muchas instituciones, pero se ha suspendido esta medida. Estamos con Richard Arizpe nuevamente en Santa Cruz. Richard, por favor, ¿cuál es la información de último momento que tú tienes para brindarnos? El presidente del Estado, ministros, bomberos, policía, Fuerzas Armadas se encuentran en este lugar precisamente para tratar de mitigar el impacto que tiene este siniestro de alta magnitud. Pero reitero otra vez, esta situación está haciendo que se modifique precisamente esta agenda política que se tenía en Santa Cruz, que iba a ser, según se nos ha informado, el epicentro de estas movilizaciones. Había también algunos otros acuerdos con otros comités cívicos. El caso de La Paz, por ejemplo, también iba a participar de aquello. La Asamblea de la Paceñidad se había sumado a esta movilización y es en definitiva este siniestro que se está dando allá en Santa Cruz lo que está marcando la agenda. Esta situación involucra entonces a esta toma de decisiones que se está produciendo en estos instantes. Así que, bueno, estamos esperando este contacto con Richard Arizpe precisamente para que él nos dé más detalles, pero yo se lo comento inmediatamente. Se ha decidido postergar esta movilización que se tenía que dar en Santa Cruz y en otros distritos también del país con relación a esta protesta que buscaba reivindicar, entre otras cosas también, el voto del 21F. Vamos a una pausa, amigos, y en cuanto retornemos vamos a ver si tenemos la posibilidad de ese contacto con Richard Arizpe, pero la información está ahí. Me dicen, me confirman, si tenemos el contacto. Richard, por favor, adelante tú. Eric Dávila. Me reiteran, Eric Dávila, este contacto para informarnos aquello, por favor. Eric, adelante con todos estos detalles. Bueno, muchas gracias. Yo, efectivamente, hace instantes nada más concluyó la conferencia de prensa terminada por el Comité por Santa Cruz, donde confirma que la medida acatada para este miércoles se suspende, queda suspendida por dos desastres naturales que se registran en Santa Cruz por los voraces incendios, sobre todo que están afectando a la Chiquitanía. El presidente cívico Luis Fernando Camacho dijo que a partir de este momento el comité cívico se vuelve un búnker de recolección de alimentos y vituallas para los afectados y los damnificados que están en este momento sufriendo en Roboré y todo lo que corresponde a la provincia Chiquitos. Escuchamos justamente al presidente cívico Luis Fernando Camacho, quien hacía este anuncio hace instante nada más. En la ciudadanía, en obligación de los cruceños, estar siempre a la altura de nuestra gente, de la historia y de lo que nos pone. Una vez más, los cruceños debemos demostrar la grandeza que somos y, sobre todo, demostrar que en ausencia de un gobierno que no ha declarado desastres hasta el día de hoy, no ha solicitado la ayuda internacional, y un pueblo que está viviendo momentos difíciles como es el pueblo chiquitano, nuestro comité ha decidido suspender el paro cívico de este 21 de agosto y trasladar ese mismo día a una jornada de unidad y solidaridad por el pueblo chiquitano. El presidente cívico Luis Fernando Camacho aclaró que la medida solo queda suspendida en Santa Cruz, departamento, y no así a nivel nacional, donde los demás comités cívicos ya tienen planificado realizar esta gran medida del próximo miércoles en defensa del 21F y solicitando la renuncia de los vocales electorales. Un minuto más antes, decirte que el presidente Morales brindó una conferencia de prensa antes de hacer un sobrevuelo por las zonas afectadas, donde señaló justamente que fue muy claro. Dijo que los incendios son casi incontrolables y por ello anticipó la disposición de un helicóptero para evacuar de las zonas afectadas. Pero esto va a ser confirmado, por supuesto, después del sobrevuelo que se está realizando en estos momentos en la zona. Yo no sé si tiene alguna consulta. Sí, básicamente ya el estado de situación. Por favor, te habla Eric Jaime Albarracín. Eric, cuéntame la población, cómo está viviendo esta situación, porque es ella, en definitiva, quien está siendo bastante afectada por este siniestro. Existe
Fíjate, John, que por ejemplo, en el caso de Roboré es muy lamentable, ya se habla de 500.000 hectáreas que ya han sido arrasadas por este incendio y está muy cercano de llegar al Valle de Tucabaca, esta reserva natural, que si llega a este lugar el fuego sería casi incontrolable. En estos momentos se ha dispuesto de 6 carros bomberos cisternas, 3 helicópteros más que se están trasladando a la zona justamente a este punto para evitar que el fuego llegue a esta reserva natural. La gente, por supuesto, está alarmada. Mucha gente de Roboré ha decidido permanecer en el pueblo, salir de las poblaciones cercanas que están a los incendios. Pero un detalle: la provincia de Velasco, que también ha sido declarada zona de desastre, su alcalde, Moisés Salcer, ha anticipado que va a iniciar una huelga de hambre en la ciudad de La Paz porque lamentablemente la provincia de Velasco ha sido olvidada, está siendo quemada por el fuego, pero todos los recursos están siendo destinados a Roboré y lamentablemente el fuego está avanzando por la provincia de Velasco y el alcalde en este momento se encuentra desesperado. Él ha anunciado justamente una huelga de hambre porque no puede ser que todo esté yendo a Roboré y manifestaba que San Ignacio de Velasco en estos momentos que también se está incendiando de acuerdo a sus palabras. Seguramente toda esta información va a ser corroborada al mediodía por las autoridades departamentales y nacionales que en este momento están haciendo un nuevo sobrevuelo en la zona para conocer si los focos de calor han disminuido o continúa en ascenso, John. Muy bien, muchas gracias. Le decimos a Eric Dávila con este informe desde Santa Cruz. Información de primera mano. Se han suspendido las movilizaciones previstas para este 21 de agosto, que tenía el propósito de reivindicar nuevamente aquello que pasó en 2016, el voto del 21F. Se dice que solamente Santa Cruz es el distrito que va a paralizar estas acciones y que en los otros departamentos, donde se debería cumplir también esta extrema protesta, pues se va a desarrollar. Veremos entonces cuál es el efecto que en posterior va a tener, tomando en cuenta que en otros distritos, el caso de Pando, por ejemplo, no iban a acatar aquello, Potosí tampoco, porque recién había ido un paro. Amigos, vamos a una pausa. Luego vamos a hablar también de lo que pasará en La Paz este 21F, pero también vamos a hablar más adelante de la contaminación que existe en el lago Titicaca, que es muy fuerte y que está afectando ya también la vida de la fauna que existe en este lugar. La pausa y luego retornamos con más. Estamos ya con nuestro invitado, Waldo Vargas, un homónimo de nuestro anterior invitado, que también es Waldo Vargas, dedicado a la televisión, pero aquí tenemos un experto en lo que es medio ambiente, que ha realizado muchísimas investigaciones en torno a aquello, y uno de los temas de estudio precisamente ha sido el del medio ambiente. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo acá. Buenos días. Para hablar de este asunto que a veces se invisibiliza, pero que sale nuevamente a la palestra. ¿Qué opinión lo de Santa Cruz, por ejemplo? Es terrible, ¿no? Realmente es un desastre nacional y creo que es un buen momento para reflexionar porque no tenemos que seguir propiciando la expansión de la frontera agrícola para empezar. La práctica del chaqueo, en lugar de ser reducida cada vez, está aumentando en sentido contrario, vamos. Y yo creo que la debilidad institucional de ABT también está propiciando de que estas prácticas puedan convertirse en el desastre que tenemos ahora, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer con el tema del chaqueo? Es una de las formas que se utilizan en esta cuestión agrícola de producción, que es obviamente barata, pero el costo ecológico es enorme. Muy alto. En este caso tenemos una gran pérdida de biodiversidad, que es lo más lamentable también, aparte de la salud humana también, por la gran cantidad de humareda. Estamos viendo la dificultad con la que están trabajando nuestros bomberos, el ejército, la policía, y sin protección de máscaras, etcétera. Eso tiene su connotación en salud también. Creo que de una vez por todas tiene que hacerse un proceso gradual de erradicación del tema de chaqueos, ¿no? Hay que invertir mucho en educación en eso y hacer una quema controlada gradualmente hasta que sea cada vez más pequeña y finalmente sea erradicada esa práctica. Es un proceso que demanda años. En la década de los 90 se hizo un esfuerzo y estaba dando buen resultado. Había ya mayor conciencia en eso, más educación. Pero de un tiempo a esta parte hemos visto que se ha
vuelto demasiado liviano el control y ya no hay esa rigurosidad y creo que... Está faltando controles entonces en esta cuestión. Controles y educación. Tiene que haber mucha educación en esto, convencimiento a las personas de que no es una mala práctica, ¿no? Pero además es una forma barata, entre comillas, para el productor de expandir su frontera agrícola. Bueno, en realidad, digamos, más que barata es gratuita, ¿no? Es muy fácil prender un fuego y esperar que ese fuego limpie lo que el ser humano con un machete o con un pequeño equipo puede hacer ese trabajo. Pero el daño en salud, el daño en biodiversidad es mucho más grande que ese ahorro, entonces no hay dónde perderse. Y ahora se ha logrado un acuerdo, tengo entendido, por ejemplo, con los agrícolas de Beni y Santa Cruz para expandir aún más la frontera agrícola, y es probable que estos métodos se vuelvan a aplicar y estas las consecuencias. No, definitivamente, es decir, si vamos a ampliar la frontera agrícola tiene que ser para alimentar a nuestro pueblo, no para los vehículos. Además hay que tomar en cuenta que el próximo año ya están saliendo al mercado los vehículos a electricidad. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros continuemos con la práctica del diésel, el biodiesel, etanol, etcétera, para los combustibles? Eso creo que es un error estratégico en la matriz energética. En lugar de incrementar, deberíamos tender a minimizar más bien. Pero el impacto se podrá medir a corto plazo de lo que está pasando allá en Santa Cruz. Es decir, hay niños que son afectados, mujeres embarazadas, que indudablemente son quienes más pagan este tipo de hechos, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? El costo en salud aquí es alto, el costo en pérdida de diversidad también es muy alto, y el tipo de trabajo que están desempeñando con alto riesgo para sus vidas, los bomberos, la Policía Nacional y el Ejército, ¿no? Eso es muy riesgoso. Bueno, esperemos que esta situación se pueda controlar y que no derive en otros hechos paralelos que también pueden significar la pérdida de vidas humanas o incluso también el hecho de que estos vaya a extenderse, ¿no? Nos referimos al fuego. Pero aquí en La Paz tenemos nuestras propias preocupaciones y uno de estos elementos que tiene que o hace a la cotidianidad también es la contaminación por basura. Y la contaminación por basura se está dando en mucha intensidad en una de esas vertientes de agua tan importantes como resulta básicamente el lago Titicaca. Definitivamente, sí, es un problema que cada vez está preocupando más, también está afectando a la biodiversidad, es cada vez más escasa la pesca. La única especie que está soportando esa presión tan fuerte de tipo antrópico es el ispi. El resto de las especies prácticamente han desaparecido. Si se recuerdan las boguitas, por ejemplo, hoy en día ya... La trucha, ¿no? La trucha está en los criaderos, todavía eso se mantiene. Pero la boguita era una especie silvestre muy cotizada, muy apreciada en los paladares paceños, y hoy en día no la vemos más. Y la gente joven ni la ha conocido siquiera, ¿no? Entonces, esto es motivo de gran preocupación también. Lo del lago, no solamente los residuos sólidos, también las descargas sin tratamiento de las aguas residuales. Y ahí tiene que ver también La Paz, el Alto más bien, y en el lado peruano Puno son los principales grupos contaminadores del lago, y eso es lo que hay que trabajar urgentemente. Como es un lago binacional, debemos hacer un esfuerzo conjunto. ¿Cuál es la magnitud de esta contaminación? ¿Se puede hablar de porcentajes? ¿El lago está contaminado en un 20, 30%? ¿Se puede hablar de aquello? Más que en porcentaje de todo el cuerpo de agua del lago, no es un buen índice ese. Lo que hay que mencionar que es puntos, ¿no? En este caso, en el lado boliviano, el sitio más conflictivo es la bahía de Coana, porque recibe todo el impacto de las descargas residuales sin tratamiento o con un tratamiento precario de parte del Alto, la ciudad del Alto, que tiene ya más de 1 millón de habitantes. A eso se suma Viacha, Laja y Pucarani, que son las principales ciudades aportantes hacia la bahía de Coana en el río justamente Catari. Y del lado peruano, la población que contamina más fuerte es Puno. Y Puno utiliza alrededor de 1 metro cúbico por segundo para agua potable, pero lo devuelve en condiciones sin tratamiento también y al lago, y está afectando a la bahía de Puno. Y después a ellos se suma en pequeñas cantidades ya las poblaciones circunlacustres, que si bien se ha hecho un esfuerzo en construir plantas de tratamiento, han dejado de operar. Y creo que ese es un tema muy importante a ser analizado en el gobierno también, porque
se ha dejado de atender esta temática. Se le ha transferido como responsabilidad a los municipios. Y podemos ver que municipios pequeños no tienen la capacidad técnica para encarar este tipo de tareas, tanto de diseño, construcción y operación, fundamentalmente, de estas plantas de tratamiento. Entonces, eso está contribuyendo a ese acelerado deterioro de la calidad de las aguas en el lago Titicaca. Pero al parecer también es parte de esto que representa la educación, la cultura. Hay una falta de infraestructura, pero el hecho que hasta en la carretera se ve, ¿no? Uno está ahí en el auto, cajas de pizza, galletas, en fin, se bota absolutamente todo y en algunos casos, como en este, llega al cauce de las aguas. Definitivamente la población también juega un rol muy importante, ¿no? Y la educación ambiental en este caso, ¿no? El nylon es uno de los enemigos más grandes de estos cuerpos naturales, como el lago. También cartones, metales, latas, botellas, es decir, no tenemos la cultura del reciclado. Lanzamos todo lo que podemos a los ríos para empezar. En el Alto es un problema serio, pese a que tienen sistemas de recolección, prefieren muchos continuar botando a los ríos residuos sólidos, y eso ocasiona pues también parte de este problema. Lamentablemente se ve esto también como una suerte de guerra o batalla perdida, tomando en cuenta que hay una gran cantidad, cuando uno sube a las partes altas próximas a San Pablo de Tiquina, a San Pedro, puede apreciar la magnitud del impacto que tiene este vertido de basura en el lugar. Sí, definitivamente. Como es un sitio estrecho, allí se puede ver ese. Y hay que hacer un esfuerzo, y es por lo que decía, la debilidad de esos municipios, ¿no? No tienen la capacidad técnica para ejecutar ese tipo de trabajos, ¿no? Ahora, llevar allí una suerte de industrialización de la basura, de los residuos, es muy caro, es muy oneroso. ¿Qué es lo que se debería hacer en el futuro inmediato? Yo creo que tenemos que impulsar una política muy fuerte en reciclado, ¿no? Principalmente plástico, vidrio, que son rentables. Entonces, podría recolectarse de toda esa área y llevar a un sitio clave, centro de acopio, que pueda reunir todo ese material y después de una manera de bajar costos en un vehículo mucho más grande, un tráiler, se puede llevar a un sitio de disposición ya, o de transformación comercial. Inmediatamente se debería hacer una limpieza de esta zona donde hay tanta basura. Yo creo que eso es más bien gradual. Primero hay que atacar el problema de fondo, ¿no? Después, a lo último que se hace es limpiar, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo, si una casa está cayéndose, lo primero que hay que arreglar es el techo, pintar las paredes, etcétera, y al último ocuparnos de barrer, pasarle cera, que quede bonita, ¿no? Entonces, un poco, tal vez hemos estado equivocando el camino, se han movilizado campañas de limpieza, se recolecta la basura y a los 3 meses está otra vez el mismo problema, entonces no hemos resuelto nada. Lo que hay que resolver es justamente el manejo de las aguas residuales, el manejo de los residuos sólidos, una educación muy fuerte, intensa y sostenida, y con todo ese proceso el fortalecimiento de las unidades municipales también. Parece una lucha titánica, tomando en cuenta que el daño que ya se ha cometido, el impacto que tiene ahí ya es muy alto, y educar y transformar a la gente, el pensamiento de la gente va a tardar, y esto va a demorar seguramente. Definitivamente. Ahora, el caso de la bahía de Coana, por ejemplo, tenemos la capa del fondo, el lodo béntico que llamamos. Ese lodo, no desconocemos el espesor que ya tiene, la concentración de contaminantes que están allá abajo, y qué procedimiento vamos a emplear una vez que se coloquen las plantas de tratamiento para remover, porque esos son los pasivos ambientales y esos van a dar todavía problemas muchos años después que se haya solucionado inclusive lo de las plantas. Por lo tanto, es una tarea muy grande la que hay que encarar, pero hay que hacerlo. ¿Cuándo se debería comenzar? Esa es la pregunta que seguramente algunos ya hacen. Me imagino que la respuesta va a ser ya, ahora. Creo que ayer. Ayer. Deberíamos empezar, bueno. Pero nunca es tarde, hay que hacerlo cuanto antes. Nuestro lago está reclamando con mucha urgencia que lo atendamos. Sí, da mucha pena, ¿no es cierto?, ver la cantidad de desperdicios que se arrojan allá, y sobre todo ya esas manchas que se pueden ver en un lago tan hermoso, que seguramente va a afectar al turismo también, este tipo de situaciones, porque bueno, antes uno incluso podía darse un chapuzón por ahí, pero ahora ya tendrá que pensarlo 2 o 3 veces, ¿no? Claro, estamos viendo, ¿no? Copacabana, por ejemplo, durante tantos años ha luchado por tener una planta de tratamiento y no ha podido lograrlo, y sus descargas son a la misma bahía donde está el sector turístico.
Entonces, todas esas cosas tienen que ser motivo de honda reflexión para los bolivianos, ¿no? Y esto que de Santa Cruz al menos realmente es la gotita que rebasó el vaso con el cuidado ambiental, ¿no? Sí, definitivamente algo se tendría que hacer. Y ya nomás, muy importante, Santa Cruz nos está mostrando el daño que se puede causar al medio ambiente, y en La Paz lo estamos viviendo día a día. Muchas gracias por Encantado, esto, que nos sirve a nosotros como campanadas de alerta, que nos sirve a nosotros para mostrar realidades que a veces subyacen ahí, pero que son potencialmente peligrosas. Muchas gracias, le decimos Encantado, entonces Jaime, a Waldo Vargas por aquello que nos ha mostrado, que nos ha permitido además graficar en esta oportunidad. Vamos a una pausa comercial. Voy a retornar luego con una otra entrevista que tiene que ver con relación a las propuestas que están desarrollando los candidatos sobre temas de la justicia. Patxi el otro día dijo que quiere devolverle al vecino el hacer justicia en propia mano. Pero también le voy a mostrar imágenes y le voy a narrar ese hecho, ese siniestro que se ha dado allá en Cochabamba, donde un camión cisterna tomó velocidad, se descontroló y lamentablemente ha terminado con la vida de 3 personas. Por favor, aguárdenos. 11 de la mañana con 28 minutos. Estamos a poco en este antes de mediodía de los servicios informativos y todo aquello que nos va a poner, por supuesto, al día con las noticias. Tenemos una entrevista el día de hoy con el doctor Marco Agramont. Con él vamos a hablar un poco de aquello que están haciendo, están proponiendo los candidatos a la presidencia del Estado. Marco, un gusto tenerte acá en Fides. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Es cierto, uno de los factores muy comunes en todos los programas de gobierno que han sido presentados por los distintos partidos es el tema de la justicia, ¿no? Abarcado porque ya es de conocimiento general que esta situación y esta área de la sociedad pues está en una crisis. Tenemos bastantes problemas tanto en el órgano judicial como en las distintas instancias del órgano ejecutivo que administran de cierta manera justicia. El otro día escuchábamos a un Patxi, que un gobernador Félix Patxi, que es candidato también a la presidencia por Tercer Sistema, hacer algunas propuestas, ¿no?, que han sido muy altisonantes, que ha generado algún repudio del sector femenino, por ejemplo. Pero en temas de justicia, Patxi decía, habría que devolverle al vecino el poder de la justicia, pero en una suerte de devolverle la capacidad de analizar una situación que puede ser delincuencial, en fin. ¿Qué debemos pensar ante este tipo de realidades? Claro, tenemos que entender que vivimos en un estado de derecho, ¿no? En un estado moderno de derecho. Entonces, ya la historia de la humanidad nos ha hecho conocer que toda esa evolución histórica de la justicia y la administración de justicia, tiene que ser una potestad del Estado, ¿no? Porque si no entraríamos en ámbitos discrecionales, con la salvedad obviamente de los usos y costumbres de la justicia comunitaria, que sí está reconocida en nuestra legislación, pero obviamente eso es en distintas materias, ¿no? No todas las materias pueden ser sujetas a justicia comunitaria, entonces hay que empezar a disgregar esa situación. Por ejemplo, el caso de tratar de darles esa atribución a ciertos componentes de la sociedad, como ya sean juntas vecinales u otro tipo de asociaciones. Desde mi punto de vista, pues iría en contra de nuestro sistema judicial, ¿no?, que ya está bastante evolucionado por toda la historia incluso que tiene nuestro Estado. Ahora, el tema judicial es uno de los temas nodales dentro de lo que representa la problemática nacional, Bolivia, por los niveles de corrupción, por la carga procesal que existe. Entonces, al parecer se pinta un escenario muy complicado en materia de justicia. Sí, un común denominador en todas las propuestas que se han analizado es el tema del sistema judicial, ¿no? Cómo la justicia, y todos generalmente los programas de gobierno mencionan que tiene que haber una institucionalización
de las entidades, por ejemplo, de los tribunales de justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Todas estas instancias de máxima deliberación de justicia tienen que ser institucionalizadas. Hablamos sobre, mejor dicho, un análisis que se ha realizado en estos programas de gobierno, es que todos consideran que la forma en que está ahorita la selección de estas autoridades no es la correcta, ¿no? Ha generado problemas de corrupción, ha generado problemas de retardación de justicia, en algunos casos incluso favorecimientos. Entonces ya ha llegado a una conclusión, incluso por el mismo gobierno central, que el sistema judicial está en crisis. Hablamos de un retroceso en lo que ha pasado porque, bueno, antes se escogía mediante lo que se llama la meritocracia. Después vino la elección directa, ahora parece que se quiere volver nuevamente a la meritocracia. ¿Cómo está este ordenamiento? Antes se manejaba así y ahora de otra forma. Sí, el proceso ha variado, pero la intención y la naturaleza de la selección sí es similar a la anterior. Generalmente son por meritocracia, se exige también un límite mínimo de ejercicio de la profesión, pero en el fondo, desde mi punto de vista muy personal, creo que hay que ir al origen del problema, ¿no? Y el origen del problema es la formación del estudiante en la carrera de Derecho, ¿no? En los últimos años ha bajado, por ejemplo, las universidades vemos que ofrecen que la carrera de Derecho ya dura 4 años, a diferencia cuando yo estudiaba, por ejemplo, en el año 2000, eran 5 años, entonces la currícula era distinta. El día de hoy tenemos una currícula, mejor dicho, el periodo de esta licenciatura se ha reducido. Entonces, un profesional en Derecho, inmediatamente que se titula, obtiene su registro en el Registro Público de Abogados administrado por el Ministerio de Justicia y está habilitado para ejercer el derecho, ¿no? Incluso de una forma de una práctica independiente, o también puede postularse a una carrera administrativa o también trabajar en un juzgado, obviamente con algunos requisitos que se exigen en las distintas autoridades públicas. Pero ya tiene esa licencia, ¿no? Entonces, lo que yo considero es que una correcta propuesta de un gobierno es analizar esa formación del profesional abogado. Porque ya si vemos otros países, por ejemplo en Estados Unidos, no directamente un profesional que estudie una carrera de esa materia ingresa directamente a la litigación, ¿no? Tiene que tener incluso una especialización, tiene que tener un registro, que un registro no es netamente como en nuestro país de llevar tu título en provisión nacional y pagar un derecho de registro y ya estás con la licencia habilitada, sino que más bien incluso es un registro de competencia. Algo rescatable que se ha tenido en este tiempo es el tema de la selección de notarios, por ejemplo, ¿no? Ahora ya hay un examen, dura un periodo, estos notarios tienen que tener una capacitación constante. Y esto ha servido porque esta carrera, la profesión de la abogacía, tiene que ser una profesión altamente académica, ¿no? Tiene que tener una formación muy similar a la formación de los médicos, porque son profesiones que tienen un contacto muy directo con la sociedad. Ahora, es posible que a través de la formación, y este es un tema muy importante, ¿cuántos abogados más o menos habrá en el foro en Bolivia? Yo supongo que deben haber más de 20.000, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Abogados de La Paz está por encima de los 10.000 registrados. Ya el Ministerio de Justicia el día de hoy es el que aglutina todas estas situaciones, todos los profesionales, y es el que te otorga la matrícula para ejercer. Debe andar por encima de los 20.000 o 30.000. Y esto puede ir creciendo más y más en el sentido de que se está viendo esta facilidad para, entre comillas, ser abogado, ¿no es cierto? Si antes tenías que estudiar 5 y ahora estudias 4, bueno, muchos profesionales van a tener o van a querer ser abogados también. Sí, lo que se ha hecho en los últimos tiempos es un poco desvalorizar la profesión del abogado, ¿no? Si hacemos un análisis, la mayor parte de la gente que estudia Derecho a veces no es la mejor formada desde el colegio, ¿no? Incluso hay una anécdota muy común que te gusta, ¿no? O sea, si no te gustan las matemáticas, no te gustan otras materias, pues estudia Derecho, ¿no? Ahí es fácil.
No se lee mucho, es sencilla la carrera. Cuando en el fondo las personas que ya sea que administren justicia, que sean jueces o que sean autoridades, simplemente los abogados litigantes, por ejemplo, en la profesión libre, tienen que ser personas formadas, porque no están yendo a defender intereses simples, ¿no? Son intereses en algunos casos incluso la libertad de una persona o su patrimonio. Entonces, si estas personas no tienen la formación requerida y no tienen un filtro por parte del Estado para ser un abogado litigante, entonces estamos ante situaciones ya sociales, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar las noticias, hay muchos casos que los abogados han cometido errores procedimentales y ha habido una retardación de justicia. O, por ejemplo, un inocente ha entrado en prisión. Entonces, esas situaciones a veces el abogado no ejerce sin ninguna responsabilidad, sin ningún filtro académico. Pero además el tema está porque muchos de estos abogados en algún momento determinado tienen que administrar justicia, ¿no es cierto? Y si tienen una baja calidad de formación, entonces esto puede repercutir negativamente también en todo lo que representa el mundo de la justicia. Sí, cabalmente, por ejemplo, se habla, ¿no?, en el ámbito jurídico, uno de los países que tiene la mejor justicia es Alemania. Y en Alemania, más allá de la formación que es exigida, está por encima de los 7, 8 años para que una persona sea considerada un abogado litigante. Incluso tiene que tener un registro en un colegio de su land, que ellos llaman de su territorio. Entonces, y además tienen que certificar formaciones. Mínimamente al año se tienen que formar 15 horas de forma efectiva en su colegio respectivo. Además de que cada cierto tiempo tienen que dar exámenes de competencia. Más o menos lo que se exige en el sector de salud, ¿no? O sea, yo considero que el sector de salud y el sector de la abogacía, de la justicia, tienen que tener una formación muy constante. Es cierto, en los programas de gobierno que están presentados hablan sobre una formación constante, pero eso es a nivel de autoridades. Sí es cierto, esas instancias son más tal vez requeridas de atención por parte de los programas de gobierno, pero también una forma y mejor dicho, un elemento en este sistema de justicia son los abogados litigantes. Ahora, en ese sentido, lo que se debería hacer, o lo que deberían hacer los políticos, es revisar todo aquello que representa la formación del abogado, que vamos a ponerlo en estos términos, representa la materia prima para un cambio de nuestra justicia. Sí, tienen que revisar desde mi punto de vista, desde el ingreso a la universidad, ¿no? Revisar la currícula, qué materias se exigen, no solamente quizás unas materias estrictamente legales, ¿no? También incluso en algunos lugares pueden tratar de incursionar en otras materias, por ejemplo la matemática es muy necesaria. Ahora en estos tiempos de la abogacía moderna se habla mucho de la argumentación jurídica y parte de la argumentación jurídica es la lógica, ¿no? Y la lógica es matemática, entonces es muy necesario que para la formación de abogados, por ejemplo, que obtengan ese elemento, ese razonamiento lógico, se exija la materia de matemáticas, ¿no?, en los primeros grados, ya que cosa que el estudiante en los últimos años tenga una formación lógica, porque mucha parte del derecho es lógica, ¿no? No todo puede estar a veces escrito en una ley, pese a que tenemos un sistema codificado, pero a veces también, por ejemplo, a momento de crear jurisprudencia, un tribunal supremo, por ejemplo, o un tribunal constitucional, tiene que aplicar mucha lógica matemática y mucha lógica jurídica, ¿no?, para esos elementos. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿existen demasiados abogados? ¿Hay muchos abogados con relación a la población? ¿Por qué todo el mundo quiere, o no todo el mundo, vamos a ser un poco menos duros, digamos, pero hay mucha gente que quiere precisamente aplicar en leyes? Alguna vez escuchaba, ¿no?, que sí se puede considerar que hay una sobrepoblación de abogados respecto a la cantidad el requerimiento en el mercado de trabajo de los abogados. Pero actualmente tenemos más de 11 millones de habitantes. Si es el caso que tendríamos más de 30,000 abogados en el país, pues tendríamos, ¿no?, una cantidad interesante para la población. Yo no hablaría propiamente de una sobrepoblación de abogados, pero sí quizás una sobrepoblación de profesionales que no están aptamente calificados para ejercer el derecho, ¿no?, para ser abogados litigantes o para administrar justicia. Sin ir muy lejos,
También las condiciones en los programas de gobierno tampoco se establece sobre infraestructuras para los juzgados, ¿no? Todos podemos conocer, los juzgados son públicos, podemos visitarlos y realmente trabajan en condiciones que quizás no son las adecuadas para administrar justicia y son susceptibles a otro tipo de situaciones. Claro, decía esto de la sobrepoblación del foro de abogados por el hecho de que se abre un semestre o una materia o una carrera de abogacía de derecho y tienes muchísimos, pero muchísimos postulantes para ingresar, sobre todo en lo que es la UMSA, por ejemplo. Sí, hay mucha demanda, ¿no? Tanto la Universidad Pública del Alto, nuestra universidad, la UMSA también, tal vez son las entidades que más aglutinan estudiantes a derecho. Sin embargo, también tenemos que considerar las privadas, que la mayor parte, en un 90% de las universidades privadas, tienen la carrera de Derecho. Y quizás sin ningún control estricto de lo que es la academia, ¿no? Entonces, es necesaria una reforma en la educación de la formación del abogado, ¿no? Incluso no solamente en el pregrado, sino también en el posgrado. Algo que hicieron, por ejemplo, una vez me comentaban en Ecuador, es que a los directores y a los catedráticos, por ejemplo, que están en las carreras de Derecho, les exigieron que tengan un doctorado. Para eso les dieron un periodo, ¿no? 5 años. En 5 años todo docente de cualquier carrera de Derecho tiene que llegar a un doctorado. Entonces también eso es una forma de ir filtrando a los profesionales. Muy bien, es un tema que seguramente da para hablar y mucho. Imagínense esa cantidad de abogados que existen inscritos, registrados. Ahora hay otro tipo de registros también, ya no va por el Colegio de Abogados, el gobierno es el que realiza este tipo de membresías, podríamos decir. Bueno, te invito un poco de Villa Santa para que te refresques, Marco Agramont, doctor, especialista en Derecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Saludos. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Vamos a esta pausa, amigos, y cuando retorne más información actualizada de lo que se viene, les recuerdo, allá en Santa Cruz se ha determinado suspender este paro que se había programado para el 21 de agosto, que fíjense ustedes, se ha visto modificado por el tema de lo que allí está aconteciendo, que es ese voraz incendio que se habla y se dice ya ha consumido algo así como unas 471.000 hectáreas y se está convirtiendo en un gran peligro. Pero también le voy a mostrar imágenes de ese hecho de tránsito que se ha cobrado la vida de 3 personas y que ha derivado, o que se ha producido en todo caso, por la explosión de un camión cisterna que se descontroló. Eso y más ya en la recta final, antes de mediodía. Realmente causó mucha zozobra, un susto mayúsculo por el nivel de violencia que generó, y no decimos así de simple porque hubo una secuencia de hechos y de sucesos que han derivado en esto que les voy a contar. Fíjese que al parecer un camión cisterna que bajó por una pendiente se topó con un rompemuelles y perdió de esa forma la posibilidad, sobre todo el conductor, de mantener el vehículo, y este derrapó y a partir de esa situación chocó con otras 2 movilidades. Se ha reportado ya que hay 3 personas fallecidas. Lamentablemente el conductor de este camión cisterna, que se dice estaba transportando alcohol, perdió el control del motorizado y después de derrapar por unos 60 metros aproximadamente, terminó incendiándose. El conductor, reitero, de este camión ha perdido la vida, quedó atrapado en medio de las llamas, en medio del fuego y del siniestro en sí. Una otra persona que habría sido un transeúnte también perdió la vida. Esto sucedió la noche de ayer. Y a partir de esta situación también hay una tercera víctima que todavía no se ha conocido en qué circunstancias en este siniestro perdió la vida. Ya luego de
un arduo trabajo de bomberos, se logró apagar el fuego. Había la posibilidad de algunas otras explosiones. Se dijo que como unas 6 detonaciones se produjeron luego de que el camión se descontrolara y quedara en esta situación. Las llamas, la zozobra, en fin, en este lugar que, reitero una vez más, se convirtió en escenario de este siniestro, con la lamentable pérdida de 3 vidas humanas, entre ellas la del conductor. Las investigaciones, por supuesto, están continuando, tomando en cuenta la magnitud de este suceso. Eso sucedía en las horas precedentes allá en Cochabamba, pero hay noticias de último momento aquí en La Paz. Las campañas políticas se están intensificando, las denuncias también están en crecimiento y hoy ha salido el gobierno a través de una de las autoridades importantes que tiene, Alfredo Radra, para hacer una denuncia concreta que alude fundamentalmente al candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. ¿Qué es lo que ha denunciado Alfredo Radra? Y ustedes lo van a tener a continuación, aquí antes de mediodía. Ha denunciado que Carlos Mesa, cuando le tocó ser vicepresidente en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, ustedes recordarán esa gestión que se vio acortada en 2003, producto de movilizaciones y producto también de sendas manifestaciones con la pérdida de vidas humanas. Ustedes recordarán también que Carlos Mesa ascendió como presidente de la República en esos instantes. Bueno, Alfredo Radra ha denunciado el día de hoy que Carlos Mesa recibía dineros de gastos reservados, y esto es lo que dijo, y escuchemos por favor con mucha atención a continuación aquí. No existen en este momento como ítem, como partida, gastos de representación. Pero en ese momento el señor Mesa, como parte de un decreto de austeridad, sí mantuvo esos gastos de representación. Y él percibía estos gastos de representación. $1,000 mensuales. Ahí tienen el comprobante, el cheque. Páguese a la orden de Carlos Diego de Mesa, 7.012 bolivianos, que era el monto equivalente en ese momento de los gastos de representación. Sigamos. Ahí está el recibo firmado por él. Recibí conforme, Carlos Diego de Mesa Gisbert. Beneficia a todas las personas que están ahí detalladas. Ministros. ¿Cuántos ministros había en el gabinete de Carlos Mesa? ¿Cuántos viceministros había en el gabinete de Carlos Mesa? Esta es la jerarquía gubernamental que recibía esos recursos, de gastos de representación. Repito, hoy eliminados. Aquella farsa que decía que toda autoridad, para ejercer bien su función, requería de gastos de representación. Era un engaño. Era un engaño. Hoy no hay gastos de representación. Pero resulta que en el gobierno de Mesa sí había. Y llegaba ese beneficio a todos estos señores, a todas esas personas. Pero lo que no decía es que en gastos de representación a toda la jerarquía gubernamental pagaron en el año 2004 16 millones de bolivianos. A todos esos, mensualmente, mes a mes recibían su chequecito. Mes a mes recibían sus gastos de representación. El año 2004, 16 millones de bolivianos. El año 2005, 16 millones de bolivianos. Más de 4,5 millones de dólares pagados en 2 años a jerarcas del gobierno, incluido Carlos Mesa. ¿Cuál es la fuente de esta información? El Viceministerio de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Declaraciones de Alfredo Radra que dan cuenta de esta nueva denuncia que está saliendo contra Carlos Mesa y que tiene que ver con el uso, el empleo de gastos reservados. Habrá que recordar que en aquella época, precisamente, a raíz de este concepto que se tenía de gastos reservados, se enviaba simplemente un informe a la Contraloría y era en esa instancia donde se verificaba
cuáles habían sido los gastos, cómo se había empleado todo aquello. Pero también habrá que recordar que no existía la obligación de la información de estos dineros, cómo se empleaba estos gastos reservados. Recuerdo también que muchos de estos dineros desaparecieron en su momento, y lo pongo así entre comillas. Ustedes recordarán el caso del ministro Jerko Kukoc, por ejemplo, un escandalete que hubo porque se había llevado algunos dineros, los depositó en la casa de sus amigos, en fin. Gastos reservados surgen ahora nuevamente en la palestra. Esta vez el gobierno denuncia a Carlos Mesa por el empleo de estos dineros. Muy bien, amigos, llegamos así al final de esta entrega de Antes de Mediodía. Les recuerdo, existirán, se dice, a partir de este 21 de febrero, algunas movilizaciones en algunos distritos del país, pero les recuerdo también que hay, esto ya en otro segmento de la información, existe la amenaza de este paro de médicos que se está cumpliendo desde hoy y que tiene el propósito de reivindicar, primero, la institucionalización de los cargos de los médicos, y se oponen a aquellos trabajos que se están desarrollando a nivel de la Caja Nacional de Salud. Eso es lo que hemos comentado en esta edición de Antes de Mediodía, aquí a través de Fides. Les reitero, John Arandia está con un viaje muy particular. Él también nos va a estar reportando más adelante, seguramente en los próximos días, cuál es la actividad que está cumpliendo. Soy Jaime Albarracín, para mí ha sido un placer. Los espero el día de mañana a las 10:10 para seguir comentando la actualidad nacional, para seguir mostrándole la información de primera mano. Ustedes han sido muy gentiles, ya llegan los servicios informativos aquí en Fides. Muchas gracias. Permiso.